Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy pocas sillas vacías esta vez. Eso es genial. Me alegra muchísimo. Continuamos esta mañana con la serie acerca de la tentación. Es la charla número 4. Y si ustedes han perdido alguna de las charlas, les recomendamos, les aconsejamos, les sugerimos ir a nuestra página en YouTube como Conviva Norte y ahí pueden ponerse al día. O si prefieren en Facebook, también nos pueden encontrar ahí como Conviva Norte y simplemente ahí en nuestro muro aparecen todas las charlas de cada domingo y pueden simplemente ponerse al día. Leemos de Santiago que en realidad el pecado nos seduce, nos atrae, y si eso es así, que en realidad yo creo que es así, entonces pecar ¿es malo o es bueno? Es decir, ¿a ustedes les gusta pecar? Entonces, ¿por qué pecan? O sea, si no es tan agradable, si no es tan chévere, ¿por qué hacemos cosas que no son chéveres? La verdad es que de alguna manera el pecado se presenta como algo bueno. Y si es que no disfrutamos el acto del pecado, pues sencillamente no lo haríamos. Sería diferente pecar. En alguna medida pecamos porque es agradable. Hay una parte de nosotros que así sea por un instante se satisface y se nutre con el pecado, con la maldad. Por ejemplo, a Agustín de Hipona, siempre he dicho Agustín de Hiponia, y no, es de Hipona. Agustín de Hipona oró de la siguiente manera. Eso es muy conocido por una de sus frases célebres. Él dijo esto a Dios: dame castidad y continencia, pero no ahora. Dame castidad, dame continencia, pero no ahora. En otras palabras, él dijo a Dios: quítame la lujuria, quítame la lascivia, pero no aún. Todavía no. Ahora, ese no es un modelo de oración, ¿ok? Ese no es un modelo de oración. Pero lo que estaba tratando de decir Agustín es que en realidad él luchaba con el pecado. Ciertamente él quería que Dios quitara esos sentimientos, esas pasiones. Pero por otro lado decía en la carne, es que hay algo de mí que lo quiere. Hay algo de mí que se satisface en ello. Eso es lo que quiso expresar. No es un modelo de oración. Es simplemente una forma en que él dijo, el pecado es llamativo. Es tan llamativo que me atrae, que me seduce. Siendo esa la razón de que, ¿por qué aun cuando conocemos las implicaciones del pecado, pecamos? Esa es la razón, es que nos atrae, es que nos llama la atención. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 24, dijo eso. Es de una u otra forma parecido a lo que dijo Agustín. El apóstol Pablo dijo esto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Wow! Una retahíla, un juego de palabras. ¿Ustedes se parecen al apóstol Pablo? ¿O somos inmunes a la maldad? No. La verdad es que quisiéramos que eso... Pero él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La culpa es del bendito pecado. La culpa no es de Pablo, es del pecado que está en él. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? Está en mí. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Santiago? Cada uno es tentado por el bendito vecino, ¿cierto? No. Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido y entonces sale a luz el pecado, ¿cierto? Pablo dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es el deseo que Dios ha puesto y por el Espíritu, ahora nosotros podemos luchar. Porque tenemos esas dos cosas, tenemos esas dos alternativas. Tenemos la carne, pero también tenemos el Espíritu.
Dice el versículo 23, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y noten la conclusión del apóstol. Ahora, esto lo dijo el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, el hombre que fue al tercer cielo. Sí, él dijo esto: miserable de mí. Miserable de mí. ¿Ustedes no se sienten miserables de vez en cuando? Cuando han dicho, Dios, ¿esta es la última vez? Y se chocan con la misma realidad una y otra vez. Incluso han llegado al punto de decir, ¿saben qué? Si esto va a ser así, no quiero saber nada de las luchas. Muchas personas han decidido eso. Pero el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Y sí, el pecado nos lleva a esa condición, una condición miserable delante de Dios. Pero noten la pregunta que él hace a continuación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la solución. Por eso nosotros podemos pelear. Si es que no tenemos el Espíritu, entonces esto no sería una lucha. No tendría sentido. Se necesitan dos para combatir, ¿cierto? Y por gracia de Dios, por su misericordia en nuestra vida, podemos combatir contra el pecado porque ya no tenemos una sola ley del pecado. Antes de Cristo era solo una ley. Pero ahora Pablo dice, ok, esto es complicado, esto es difícil, pero por lo menos podemos luchar. Y eso ya es mucho. Ahora, Pablo no se está excusando en su carne por su pecado. No es una excusa lo que él está presentando. Simplemente está diciendo que el pecado es una lucha grande en su vida, como lo debe ser en la vida de cada creyente. Porque él dice, ciertamente, sabe lo que es bueno, sabe lo que tiene que hacer, el bien que quiere, dice, pero según la carne termina siendo el mal que no quiere. El mal que no quiero, eso hago. Esa es la encrucijada en la que él está. En el espíritu quiere agradar a Dios, pero en su carne lo llama a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, todos de alguna manera estamos en esta realidad. Todos estamos en esta lucha. Tal vez la lucha de alguno es diferente, muy diferente a la del otro. Pero una cosa debe ser segura para los hijos de Dios, y es que todos tenemos que estar en una lucha. No hay un solo creyente que esté exento de esta realidad, ¿sí? Y ojalá tú estás combatiendo. Y más vale que estamos luchando, que estamos librando esa batalla. Quisiéramos que, como alguien dijo, el hombre viejo no se ahogó en las aguas del bautismo. Hubiese sido chévere haberlo dejado allá, pero no, aún sigue. La naturaleza vieja aún sigue ahí y nos jala. De modo que estamos librando una batalla entre el espíritu y la carne. ¿Cuál prevalecerá? Alguien me dijo esto cuando era apenas un adolescente. Simplemente la que más se alimente. Esa va a prevalecer, esa va a predominar, esa va a ser más fuerte. Lo que alimentamos en nuestra vida, eso es lo que va a tomar ventaja, aquello que más alimentamos. Entonces, volviendo a Santiago, capítulo 1, creo que fue el que leímos al principio, versículos 12 o 14 mejor, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ustedes sienten atracción por algunas cosas? ¿Sí? Ese poder mágico, ese olor de la panadería que te jala y te agarra de la chaqueta y te dice, ven para acá. ¿Sí? El tamalito fresco, el tamalito mañanero, el olor a migao, mejor dicho. Hay tantas cosas que nos atraen y hay otras tantas que nos seducen, ¿cierto? Yo pensaba que ese era solamente un término usado para el cortejo, ¿cierto? Pero la verdad es que tiene unas implicaciones muy, muy generales.
Entonces, hablemos de eso un poquito. ¿Qué es eso de atraído y seducido? ¿Saben? Si algo nos atrae es porque ha logrado llamar nuestra atención lo suficiente. Ese es el problema, ¿sí? Si nos atrae es porque ha logrado llamar nuestra atención. Entonces, no es algo que nos disguste del todo. ¿Sí o no? No es algo que nos disguste del todo. Si no nos atrae, si no nos llama la atención, entonces, pues no tiene ningún sentido. Pasaríamos de largo. Pero el pecado nos atrae. De hecho, decimos, y esto es algo muy común, que todo lo prohibido, que todo lo bueno, o lo llamativo, o lo chévere, es ¿qué? Es prohibido, ¿cierto? Especialmente cuando somos jóvenes, tenemos esta lucha. Pareciera que todo lo que es malo es prohibido. Y existe en nuestro ser, en nuestra naturaleza, ese sentimiento de querer hacer lo que es malo. Lo que nos prohíben, eso hacemos. Desde cuando estábamos pequeñitos y nos decían no meta el tenedor en la toma corriente, ¿cierto? Algunos quedaron crespitos desde ahí. Pero está en nuestro ser, está en nuestra naturaleza. Por ejemplo, yo sé que ustedes no dejan loza sucia en el lavaplatos para el otro día, ¿sí? Yo sé que eso no pasa en sus casas. Pero, por ejemplo, no te levantas 2 de la mañana a tomar agua del filtro de la nevera que está en la cocina y te quedas mirando ese platero lleno de ollas, loza sucia y empiezas a experimentar esa atracción, ¿sí? Y esos platos te seducen. Y esos platos te seducen, tú sientes que te jalan, ¿sí? Y estás ahí tan seducido, tan atraído que dices, ¿sabes qué? ¿Dónde están esos benditos guantes, delantal? Y empiezas a lavar, ¿cierto? No. ¿Eso pasa? ¿Les gustaría que pasara? Sería buenísimo si eso pasara, ¿cierto? Sería más fácil si nos levantamos a tomar agua del filtro y de pronto quedó pega, ¿cierto? La olla para raspar. Eso sí sería una tentación, ¿cierto? O de pronto un par de galletitas para bajarse con el agüita que tomaron del filtro. Eso sería una tentación. Eso nos atrae mucho más fácil. Pero estamos diciendo, en esencia, que si nos atrae es porque de una u otra forma nos gusta. Nos gusta, está en nosotros. Atraído o seducido son 2 palabras claves aquí que nos menciona Santiago. La primera viene de la casa de animales. Y la idea es conducir a un animal hasta donde hay una trampa. Atraerlo, llevarlo, conducirlo de manera pero tan sutil, hasta que cae en la trampa. En el griego la palabra es helko o eselko y significa ser atraído por un poder interno. Básicamente esa es la razón. Cuando ustedes y yo pecamos, de una u otra forma, según las palabras de Santiago, es porque algo nos atrae. Y nos atrae de una manera tan fuerte que no tiene que apelar a circunstancias externas. Simplemente tiene que despertar eso que hay dentro de cada uno de nosotros. Ser atraído por un poder interno. Entonces, esa es la idea. Ahora, puedo hablarles de esto con conocimiento de causa. Primero, porque soy tentado, como ustedes, pero segundo, porque experimenté lo que significa el término en su esencia. El término en su esencia aplica a la caza de animales. Y cuando era un niño, en la finca todos teníamos escopeta. Yo tenía una escopeta que era más larga, más grande que yo, porque así crece uno en el campo, ¿cierto? Y papá nos enseñó a cazar, ¿no? Ustedes tal vez conocen los borugos. Es de la familia de las ratas, pero rica, ¿sí? Y de la familia del chigüiro, ¿sí? Crecen un poco menos que un chigüiro, la verdad, es una carne muy, muy rica. Y nosotros salíamos a cazarlos, estando en la finca. Y algo que aprendimos a hacer es que había que poner trampas, pero no una trampa llamativa. De hecho, nosotros, o papá los llamaba cebas. ¿Y qué es una ceba?
uno detectaba por donde el animal pasaba. Cualquiera que fuera el animal, en nuestro caso eran borugos, y a los borugos les gusta el plátano verde o el plátano biche. Así que papá cortaba plátanos, el racimo de plátano biche, y junto al camino donde ellos hacían senda, porque ellos normalmente toman un camino que se vuelve frecuente, entonces uno armaba una madriguera con naturaleza, con hojas de plátano, y ponía el racimo de plátanos ahí. El racimo biche simplemente lo ponía ahí. Y del otro lado, uno armaba una especie de caseta en donde simplemente se paraba a postear, es como papá lo llamaba, y a esperar que el animal llegara a comer. ¿Saben algo muy, muy interesante? Los animales tienen un instinto impresionante, en serio, es impresionante. Imagino que ellos tienen el tacto, ¿no?, para determinar que hay una amenaza cerca, pero casi nunca comían la primera vez. Es impresionante. Y a veces paraban, husmeaban, trataban de oler y se retiraban. Así que uno tenía que pasar varios días esperando para que por fin se acercara a comer y se detuviera lo suficiente para poder disparar. Pero ¿saben qué pasa con el animal? Puede que al principio él detecta un peligro y es normal. Seguramente ustedes y yo a veces decimos, a eso no me le apunto, ¿sí o no? Porque abiertamente vemos que está mal y decimos, no. Pero tal vez se han encontrado en aspectos de su vida que han caído, incluso peores, y luego dicen, espera, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que esto pasó? Me encanta el término que escuché en mi casa, cebado. El animal se ceba. ¿Qué es un animal cebado? Un animal que ha tomado la confianza. Un animal que la primera vez no cayó, la segunda tal vez un poco más cerca, pero la tercera ya se tomó la confianza. Eso es un animal cebado. Cuando el animal está cebado es el punto preciso para poder cazarlo. Se ha tomado confianza con algo o en alguna situación particular. Y saben, lo que dice Santiago, en términos de caza, a veces nos ocurre con el tema del pecado en nuestra vida. En un momento lo vemos tan agresivo, lo vemos tan dañino, que decimos, no me presto para esto, no quiero hacerlo. Pero de repente nos tomamos confianza y empezamos a ceder de a poco. Tal vez no de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente. Vemos ya el pecado menos ofensivo, lo vemos menos dañino, al punto que creemos que estamos en control. Y saben, cuando más creemos que estamos en control, es cuando más lejos en realidad estamos de tenerlo. Eso es paradójico. Pero cuando más confiados estamos, es cuando más propensos somos a caer. ¿Por qué? Porque el pecado nos atrae. Y nos atrae a veces de una manera tan sutil. En serio, no importa cuánto tiempo le lleva, pero a veces va tan despacio que simplemente nosotros ni nos damos cuenta. Ese es el término atraer. Apelar a algo que está en nosotros. Y simplemente vamos tras lo que no queremos, como dice el apóstol Pablo. Seducido es un término paralelo, pero es usado más en términos de la pesca. Sin embargo, el patrón es el mismo. Ponemos el anzuelo o ponemos en el anzuelo algo llamativo, ¿cierto? No vamos a poner en el anzuelo una piedra porque los peces no comen piedras, ¿cierto? Ponemos una carnada. Y de hecho, eso se ha ido sofisticando mucho. Ahora, si ustedes van a Decathlon, van a encontrar toda una gama para la pesca deportiva, por ejemplo. Y encuentran unas cosas que son muy atractivas y llamativas para los peces. Entonces, ya no tenemos que ir a escarbar, buscar la lombricita, porque hasta los peces parece que se han vuelto exquisitos. Ahora tenemos algo especial. ¿Por qué? Porque el éxito de la pesca con anzuelo, ¿en dónde está? En la carnada. Está en la carnada. Tú no puedes ir a pescar sin una carnada. Puedes lanzar los anzuelos que quieras,
Pero si no tienes una carnada, si no tienes algo que llama la atención del pez, no vas a lograr absolutamente nada. Así que, iglesia, cuidado, el pecado es sutil. Quiero que lean conmigo Santiago capítulo 1, esta vez versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15 dice: entonces, la concupiscencia, que como dijimos el domingo pasado, concupiscencia es una pasión, ¿no? Pasión interna, un deseo fuerte. Dice que después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Saben? Eso es un proceso. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y quiero simplemente mencionar algunas pautas o algunos ejemplos. Y ustedes seguramente van a pensar en una cantidad de opciones, pero simplemente quiero dar algunas pautas. Por ejemplo, un mensaje intencional a la persona equivocada no es tan desastroso como pensar en un divorcio. ¿Me hago entender? Un emoji. ¿Qué hay de malo en un emoji? ¿En serio? ¿Estoy diciendo eso? Bueno, sí. Antes de ser casado tuve problemas con eso, simplemente porque alguien me envió un emoji y luego yo quise responder un emoji, que para mí era, bueno, normal, pero tú nunca sabes cómo lo están recibiendo del otro lado. Y parece sencillo, mira, parece algo, quizás lo puedo mencionar, ridículo. Ridículo no es una palabra grosera, ¿sí? Para que no nos alarmemos. Es algo inútil, ¿sí? Pero en manos del pecado puede tener unas consecuencias muy fuertes. Así que pensemos en eso en un instante. Si yo pienso en un divorcio, digo, wow, espera, no. Lejos de mí pensar eso. ¿Pero una salida a un café? No, no es igual. ¿Cómo vas a comparar una llamada secreta, un mensaje secreto, con un matrimonio que se derrumba? No hay punto de comparación. ¿Pero en dónde comienza? Ese es el punto. Ignorar los 1,000 pesos que me dieron de más en la tienda no es tan dañino como robar un carro. No es lo mismo. ¿Cómo lo van a comparar? De hecho, la ley actúa bajo ese principio. No es lo mismo robar algo en la tienda que irte a un centro comercial o a un banco y asaltar un banco. Pero ¿saben cómo esa persona que llegó a robar un banco empezó? Es demasiado sutil. Y nosotros, según lo que dice Santiago, olvidamos que el pecado lleva todo un proceso. Quedarme solo un día fuera del colegio en mi infancia no era tan malo. Me dejé seducir, me dejé atraer por mi hermano y otro amigo de colegio y insistieron y fueron tan persistentes hasta que falté un día con ellos. Como decimos en términos actuales, capé clase, ¿sí? Un día. No pensé que iba a pasar más de 4 meses sin ir al colegio. Era solo un día. Pero pasaron casi un semestre sin ir al colegio hasta que nos pillaron y nos castigaron y aprendí la lección. Pero a veces basta solo un poco. Volvemos al punto. ¿Por qué? Porque el pecado es sutil. Y el pecado siempre se muestra como algo llamativo, como algo inofensivo, como algo de no es para tanto. Y entonces la persona que se divorcia o que ahora está enfrentando un problema matrimonial dice, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Saben cuándo pasó? Cuando todo era inofensivo, según nosotros. Cuando no había nada de maldad, según nosotros. Entonces el problema del pecado, y no me malinterpreten, es que nos agrada. Ese es el problema que tenemos en primer lugar. A nuestra carne le fascina. No nos gustan las consecuencias, pero es que las consecuencias nunca se muestran en el principio. Si tú ves el divorcio cuando estás poniendo el mensaje, entonces seguramente no pondrías ese mensaje. Pero poner ese mensaje es chévere. Poner ese mensaje está alimentando algo que hay en ti. Y ese es el problema. Las consecuencias casi nunca son inmediatas. Y si nosotros viéramos
todas las implicaciones, seguramente no dudaríamos un instante en decir, alto, ¿saben qué? No lo hago. Los grandes pecados, y eso casi que es general, pero los grandes pecados casi nunca llegan de manera fortuita. ¿Saben? El pecado rara vez es un evento o una reacción espontánea. No, casi siempre es algo que se ha gestado. Eso es lo que dice Santiago. Ha llevado todo un proceso. En las palabras de Santiago, concebir o concebido y dar a luz son los mismos términos que se usan para la concepción, un nacimiento de una criatura. Es lo mismo. Y el pecado actúa lo mismo. Un niño, no, bueno, Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros no, ¿sí? Llevamos un proceso. Y con el pecado es lo mismo. Casi nunca podemos decir, ¿en qué momento pasó? No. Mira las cosas pequeñas que has hecho. Mira las decisiones que has venido tomando. Y seguramente vas a poder responder en qué momento pasó. Y te vas a dar cuenta que ha venido pasando muchísimo tiempo atrás. Así que no podemos decir que nos tomó por sorpresa. Necesitamos empezar las cosas que hacemos, aún esas cosas pequeñas que hacemos en nuestra vida. Porque el fruto del pecado, tarde o temprano, se va a manifestar. Quiero que vayan a Génesis, capítulo 3, versículo 6. Esta fue como la primera vez que vemos nosotros el pecado tocando la humanidad. Génesis, capítulo 3, versículo 6. Seguramente vamos a seguir extrayendo de a poquitos de este texto. Pero el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y me gustaría que subrayaran, si tienen sus Biblias físicas ahí, el hecho de que Eva pudo ver, ¿sí? El hecho de que Eva pudo ver es clave para este día. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Saben? Yo creo que ese la es importante, porque debemos buscar sabiduría, ¿cierto? Pero tiene una connotación diferente, la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vemos que primero Eva vio que era bueno, ¿cierto? Que era agradable a los ojos, y luego que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se han preguntado alguna vez si esa era la primera vez que Eva veía y contemplaba ese árbol? ¿Saben? La Biblia no nos dice a ciencia cierta cuánto tiempo pasó desde que ellos recibieron la instrucción hasta el momento de la caída, ¿sí? Posiblemente fueron días. Pero este árbol no estaba oculto. No estaba en un lugar secreto en donde había que ir y tomar la llave y tomar la decisión, ¿será que entro o no entro? No, yo creo que era un árbol que estaba entre los demás árboles. De hecho, se refiere al árbol que está en medio, ¿sí? Entonces yo me imagino que era un árbol visible. O sea, no era un árbol que ellos tuvieran que evitar. Yo creo que estaba ahí, ese árbol, todo el tiempo. Me imagino que muchas veces Eva lo había visto. Pero ¿qué cambió esta vez? ¿Qué cambió? ¿Será que Eva antes no sentía? No, yo creo que esas cosas estaban ahí. Lo único que tenían que hacer era no darle rienda suelta, pero estaban ahí. Entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué hizo que Eva ahora viera de manera diferente ese árbol que tal vez en varias ocasiones había visto? ¿Notan ustedes el diálogo que tuvo con la serpiente? Y la serpiente la convenció, ¿cierto? La serpiente fue demasiado persuasiva. ¿Conocen ustedes, tienen amigos persuasivos? ¿Sí? Que les dicen, ¿saben qué? No. Pero siguen ahí. No me diga eso. Usted sabe que yo no. Pero siguen ahí. Y de repente, ese amigo, esa persona, tiene la capacidad de persuadirte. Creo que el enemigo fue persuasivo. Y Eva pudo ver lo que antes no había visto.
Algo que estaba ahí, tanto en el árbol como en Eva. Pero el enemigo fue persuasivo. Y saben, lo sigue siendo. El enemigo es demasiado persuasivo y a veces nosotros somos demasiado prestos para escuchar y somos demasiado lentos para actuar. Pero el enemigo es muy persuasivo. Y quiero que notemos algo más ahí con Eva. Si nosotros notamos el que Eva haya comido del fruto, no es un acto directo de rebelión contra Dios. ¿Me hago entender? Cuando Eva comió del fruto, Eva no estaba diciendo, ¿sabes qué, Dios? No quiero saber nada más de ti. Lo que tú dijiste no me importa. ¿Eva lo dijo? No. ¿Y saben algo interesante? Ni siquiera por la mente de Eva. Yo creo que pasó el pensamiento de que se estaba rebelando en contra de Dios. No lo hizo. Y en gran parte, ¿saben por qué no lo hizo? Porque el enemigo es persuasivo y porque el pecado es sutil. Si Eva entiende todas las implicaciones de ese pecado, seguramente hubiese tomado una decisión diferente. Seguramente Adán hubiese tomado una decisión diferente. Pero la verdad, vemos cómo ese pecado afectó toda la creación. Toda la creación. ¿Y saben? No fue un acto de desobediencia directo. Eva simplemente pensó, de pronto a Dios se le olvidó un detalle. De pronto el enemigo tiene razón. No va a ser tan malo. Después de todo, seguramente van a surgir algunos cambios, pero no es para tanto. Saben, usted y yo seguramente nunca diríamos, yo no creo en Jesús. Pero lo que pasa en nuestro diario vivir es que de una u otra forma nos rebelamos contra Él. Cuando decimos que Él es Señor, que tiene el dominio, estamos diciendo que tiene dominio sobre nuestra vida. Pero cuando pecamos, es como si estamos diciendo, déjame tomar un poquito de parte en esto. Así que nosotros rara vez, al igual que Eva y Adán, nos rebelamos contra Dios. No lo hacemos de manera directa. Pero el pecado tiene esa capacidad de decirnos, no va a pasar nada. Así que, ¿qué hay si lo haces o no lo haces? Entonces, es claro que nosotros no escogemos lo que sentimos. Eso nosotros no lo escogemos. Tú no decides si sentir una atracción o un deseo casi que incontrolable por un postre. Algunas personas tienen problemas con los postres porque no los pueden comer por salud, en fin. Si ustedes recuerdan al pastor José Lingo, él decía, yo no tengo problemas con las galletas, yo las abrazo. Porque le costaba. Y él tenía serios problemas con el dulce. Pero ustedes querían ver al pastor José feliz, denle una bolsa de dulces. Le encantaban. Así que nosotros no decidimos esos gustos. Están ahí. Son parte de nosotros. Están en nuestro ser. Tú no decides si una persona te parece atractiva o no. Cuando te diste cuenta dijiste, wow, ¿qué está pasando? Hay muchas mariposas aquí. Tú no decides sentir una cosa u otra. Simplemente está en ti. Pero lo que sí puedes decidir es si alimentas o no esos sentimientos. Esa sí es nuestra decisión. Nosotros sí podemos decidir qué aspectos, qué pasiones, qué impulsos en nuestro ser alimentamos, le damos libertad o simplemente decimos, Dios, ayúdame con eso. Tengo que reprimir eso, tengo que luchar con esto. Así que no decidimos qué sentimos, pero sí podemos decidir y se nos ha dado la capacidad de decidir qué alimentamos. Esa sí es nuestra responsabilidad. Necesitamos grabarnos esto en nuestra mente. Se nos ha dado la capacidad de discernir. Se nos ha dado la capacidad de ver el potencial de maldad. Así que si lo hacemos, lo estamos haciendo bajo nuestra propia responsabilidad. Esa es una realidad. Y recuerdan ustedes, Eva vio. Y eso es interesante.
Porque a veces decimos, es que los ojos. Pero es que no solamente se nos han dado ojos para ver lo malo y para contemplar lo malo y para sentir pasión desbordante por lo que es malo. Ahora que estamos en Cristo, si bien el pecado está a la luz del día y podemos verlo, bueno, pues también podemos ver las cosas buenas. Se nos han dado ojos, se nos ha dado la capacidad de discernir y entender lo que está mal y lo que está bien. Y es posible que algunos de nosotros digamos, mira, yo todavía sigo pecando por inocencia. Yo todavía sigo pecando porque no sé qué hacer. Yo todavía sigo pecando porque no sé cómo decir no. ¿Saben? Eso es posible. Yo creo que aún cuando uno es bebé, esas cosas pueden ser posibles, no son excusables y las consecuencias no son, no nos exoneran de la responsabilidad. Pero puede que haya algunas personas que dicen, mira, la verdad es que no supe cómo actuar en este momento. Tranquilo, es nuestro invitado especial. Quiero que miremos a Santiago y seguimos en Santiago. Santiago capítulo 1, esa vez versículos 5 y 6. Si tú estás en esa situación en la que dices, mira, es que me vi obligado a decir sí, o simplemente no pude decir no. Versículos 5 y 6 de primera Santiago 1. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Qué debe hacer? Pídala. ¿Les gusta pedirle a Dios? ¿Sí? Ojalá lo hacemos, si está bien. Pues sabiduría es una de esas cosas que podemos pedir a Dios. Y noten lo que sigue. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? Y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. ¿Saben algo importantísimo? A veces nos encanta esa última parte. Pida lo que quiera. ¡Wow! Ya no voy a tener que luchar con esta tentación porque la voy a pedir y entonces voy a tenerlo. No, ¿saben? El contexto en el que Santiago está hablando de las pruebas. Hermanos, os pido espero que experimenten el gozo en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Santiago está hablando de eso. Y cuando dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Cuando dice pídala y le será dada, pida lo que quiera, pida sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Discernimiento para qué? Para soportar ese momento, para sobrellevar ese momento. ¿No sabes qué hacer? ¿Crees que no vas a poder hacerlo? ¿No tienes las herramientas? Pida sabiduría. ¿No sabes qué hacer en medio de la prueba? ¿No sabes cómo enfrentarla? Pida sabiduría. Y Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Creo que es de las pocas cosas que Dios dice que podemos pedir y que las va a dar al instante. Podemos hacerlo, podemos tenerlo. Qué bueno, no para que fuera lo mismo con el carro, con la casa, con el apartamento, pero tenemos sabiduría a nuestra disposición para enfrentar esos momentos de tribulación, esos momentos difíciles. Solo necesitamos pedirla. Entonces, cuando vengan esas cosas, oramos a Dios y Él nos va a ayudar. Ahora, ¿saben? Esto también nos recuerda que no solamente pecamos porque el enemigo tiene la culpa o porque Dios no hace algo al respecto, sino que pecamos porque queremos. Si queremos dejar el pecado, entonces vamos a ser más intencionales a la hora de pedir sabiduría a Dios. Los que han visto la conversación, a propósito, si tú no tienes la conversación, si no has iniciado la conversación, puedes acercarte a alguno de nosotros y puedes iniciar la conversación. Pero cuando hablamos de la oración, hablamos de un texto, no lo tengo aquí esta mañana, pero hay un texto impresionante que nos dice que Dios
no nos dejará ser tentados y probados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida, nos dará la herramienta. Así que pecamos porque queremos, pecamos porque nos llama la atención. Así que no esperemos que el pecado se nos presente como es. Necesitamos sabiduría para determinar cuando el pecado llega a nuestras vidas. En conclusión, todo esto para mencionar estos 5 puntos en forma de conclusión. Primero, necesitamos recordar que el pecado siempre es llamativo, siempre es bonito, nunca se va a presentar como algo malo. Así que si nosotros esperamos verlo con esa claridad, ok, vamos a tener problemas. Necesitamos decir, Dios, ¿qué de esto? Punto número 2, recuerda que el pecado rara vez es un acto espontáneo. Casi nunca es un acto fortuito, sino que lleva todo un proceso de gestación, tan elaborado y paciente como lo es la concepción de una nueva vida. Es un proceso. En tercer lugar, debemos recordar que somos débiles. Debemos recordar que somos débiles y que nuestra carne se satisface con el pecado. Es algo que no podemos olvidar. Si le preguntamos a José, por ejemplo, él nos va a recomendar que a veces es importante correr. A veces no te puedes quedar ahí diciendo, no, pero es que tú no eres capaz. O yo sí soy capaz. No, no juguemos con esas cosas. No somos llamados a correr y a darle la espalda a los problemas. Pero hay circunstancias en las que usted y yo necesitamos saber que lo más prudente es abandonar, es salir, es dar la espalda. Punto número 4, debemos recordar que aunque el pecado se vista de bondad y se muestre inofensivo, siempre, tarde o temprano, traerá las consecuencias. Y por último, iglesia, debemos recordar que podemos ver. Ninguno de nosotros peca porque no vio. Si nosotros queremos ver, podemos ver el pecado. Y siempre la decisión va a ser nuestra, no es de otros. No somos ciegos ante el pecado. Así como podemos ver lo malo, también podemos ver lo bueno. Podemos ceder o podemos soportar. Si bien los deseos de la carne están en nuestro ser, están en nosotros, también el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nosotros tenemos la libertad, tenemos la capacidad de decidir qué o a quién alimentamos en nuestra vida con nuestros actos. Tomamos un momento para orar. Quiero tomar un momento muy rápido para hablarte a ti, que tal vez no tienes una vida espiritual fundamentada, o tal vez como ves a otros que pueden tener una relación con Jesús, con su iglesia, domingo a domingo, y de pronto tú no has llegado a ese nivel. Pero quiero decirte algo, si no tienes una relación con Jesús, nunca, absolutamente nunca vas a ver el pecado tan grave como hasta cuando Jesús te lo muestre. Como cuando tú entiendas que la implicación del pecado más fuerte y peor en tu vida y en la vida de cualquier ser humano es que te separa de Dios. Así que si tú quieres empezar a entender eso del pecado y qué es bueno y qué es malo, pues necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas entender que eres pecador si quieres empezar a comprender el pecado. Y necesitas entender que ese pecado te separa, no te deja tener una relación con Jesús. Pero sin ese paso, nunca vas a entender las implicaciones del pecado. Es el Espíritu Santo, es Jesús a través de una relación con Él que nos hace entender todas estas cosas. Así que si tú no tienes una relación con Jesús y quieres tenerla y quieres dar ese paso esta mañana y seguramente quieres hablar un poco de esto, puedes contarnos. Y ahí donde estás, si quieres, puedes levantar tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo, mira, yo quiero hablar de esto un poco más. Tal vez no estás diciendo, yo tomo una decisión o voy a venir a la iglesia cada 8 días.
Pero tal vez con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que me hablen de esto un poco más. ¿Hay alguien? Ahora, si tú ya tienes una relación con Jesús, quiero que pensemos por un instante en una de las canciones que cantamos. Hablábamos de ruinas. Y yo estoy seguro, no solamente por mí, sino por tal vez cada uno de ustedes, que lo que Dios encontró en nosotros fueron ruinas. Y Él las levantó. Él empezó una reconstrucción y nos unió y tomó partes y empezó a recomponer nuestras vidas. Pero tal vez con el paso de los años, ahora miras tu vida y dices, ¿saben? Cuando empecé mi relación con Jesús, esto era tan fuerte en mi vida y de repente, ahora es una lucha. Y entonces esas paredes, esas barreras, esas fortalezas que habían sido levantadas otra vez, de repente empezamos a verlas otra vez como que están débiles. Necesitamos que las vuelva a construir, que las vuelva a fortalecer. Y en gran parte yo hablo esto por mi vida misma. Y si tú estás en la misma lucha, yo quiero que tengamos un momento delante de Dios en oración esta mañana. Señor, gracias porque lo que encontraste fueron ruinas. Y aunque pusiste y comenzaste a colocar cada cosa en su sitio, en su lugar, tal vez otras sobraban, no tenían que ser puestas nuevamente. En el paso del tiempo, yo he visto en mi propia vida cómo algunas de esas cosas no son vistas con la misma maldad, con el mismo poder de daño en mi vida. Y me doy cuenta que ya no lucho lo mismo. Y yo quiero luchar, Señor. Yo quiero pedirte que tú me das las fuerzas, que tú me das el discernimiento, que tú abres mis ojos y que yo puedo decidir por lo que es bueno cada vez. Y si alguno de mis hermanos esta mañana en este lugar, Señor, están experimentando esto mismo, yo te ruego por ellos. Yo te ruego, Señor, que tú los reconfortas. Yo te ruego que tú los levantas. Yo te ruego, Señor, que podemos deleitarnos juntos en verte, en sentirte, colocando las cosas en orden en nuestra vida nuevamente. Así que oro, Señor, porque esto sea una realidad en nuestra vida. Oro porque nosotros vemos el pecado como es y porque nosotros queremos honrarte, porque queremos adorarte y porque deseamos tu obra en nuestras vidas en medio de las diferentes pruebas, tentaciones, tribulaciones en las que tú nos quieras ver, Señor, y en las que tú permitas para nuestras vidas, Rey. Así que quedamos en tus manos, Señor. Una vez más te pedimos que eso llegue a ser práctico en cada uno de nosotros. En tu nombre, amén.